¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso de Ubuntu, en el que de nuevo, como el anterior, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera vamos a terminar de ver esta introducción a la línea de comandos, viendo algunos usos específicos del Bash Shell que pueden tener una gran utilidad. Y en la segunda parte veremos cómo instalar y utilizar VMware, la máquina virtual que permite ejecutar otros sistemas operativos dentro de, en este caso, de Ubuntu. Vamos a empezar viendo lo que son los pipes, las tuberías, podríamos llamarle así, y también la redirección de entrada y salida. Ya dijimos varias veces a lo largo del curso que uno de los elementos centrales de la filosofía básica de Unix y por lo tanto también de Linux es que todas las utilidades deben hacer una única cosa y hacerla bien. Esto evita tener que estar escribiendo muchas veces código repetitivo o duplicado, pero también hace necesario que esas aplicaciones puedan estar comunicándose constantemente entre sí. Por ejemplo, ya sabemos cómo encontrar el número de archivos que hay en un directorio listando los archivos mediante el uso de ls. Pero también, por ejemplo, puede que queramos contar las líneas que aparecen dentro de ese listado. ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a abrir la terminal. Un modo relativamente sencillo de conseguir esto es escribir la salida del comando ls en lugar de en pantalla, escribirlo en archivo temporal. Y luego podemos contar las líneas que hay en ese archivo mediante el uso de otro comando, que es el comando wc, que veremos en un momento. ¿Cómo ponemos para empezar a escribir el resultado de ls en lugar de en pantalla a un archivo temporal? Pues simplemente tenemos que utilizar el símbolo mayor que, este símbolo que vemos aquí, y con eso ya se lleva a cabo el guardado del contenido del listado en un archivo temporal en lugar de hacerlo en pantalla. Lo vemos escribiendo, sería ls, ese comando que decíamos ahora, y a continuación la ruta donde queremos guardar el resultado. Ponemos el nombre de un archivo, no tiene por qué existir, pero recuerda que si ese archivo existiera, lo sobrescribe, con lo cual se perdería la información anterior. Ten en cuenta eso, le damos un nombre, y de este modo ahora pulsamos, y lo que se ha hecho ya es guardar, como vemos aquí, el contenido del listado dentro de este archivo mi lista que está en el directorio tmp. El uso de este símbolo mayor que, para, como vemos, guardar en un archivo, es lo que se conoce como redirección de salida. Y ahora lo único que tenemos que hacer es contar el número de líneas que hay en ese archivo. Para ello tenemos que usar el comando wcl. Lo hacemos simplemente, de nuevo, wcl, e indicando desde luego el archivo donde queremos que lo haga, tmp, y el nombre que tenemos ahí, mi lista txt. Con esto, como vemos, nos indica que hay 53 archivos y directorios dentro de mi, que en este caso fue el que listamos aquí, mi directorio de inicio o directorio personal. Por tanto, vemos esto que estábamos diciendo, en este caso es una redirección de salida de un comando a otro. Este sistema de redireccionar la salida es bastante útil, pero hace necesario escribir bastante código. Después tenemos un texto que sería necesario limpiar. De nuevo, Linux nos provee con un sistema más directo y rápido, que es el uso de lo que decíamos al principio, los pipes, las tuberías. Así que aparte de este tipo de redirección, podríamos conseguir lo mismo escribiendo ls y posteriormente wcl. Observa cómo el resultado directamente lo que hace es listar el contenido del directorio, y en lugar de devolver el contenido nos devuelve el número de líneas que hace. Para ello, Para ello utilizamos, como vemos aquí, este símbolo que recuerda que se hace con ALGR y el 1 para escribirlo. Depende de cada teclado, pero en general suele ser así. Y vemos, por tanto, el uso de pipes, que es este símbolo el que nos permite hacerlo.
Son comandos cuya utilidad se ve cuando tenemos que utilizar mucho la línea de comandos. Para pocas líneas no, pero cuando usamos mucho la línea de comandos, tanto la de redirección de salida como los pipes suelen ser muy convenientes. Nos permiten seguir la pista de los contenidos de archivos o grabar información de trozos del sistema, que muchas veces es muy necesario para poder analizarla y ver su contenido. Un uso incluso más interesante para la redirección de salida es la habilidad que tiene para añadir información en un archivo que ya existe. En lugar de sobreescribirlo, como veíamos ahora, o crearlo si no existía, podemos también utilizar el mismo sistema, muy similar, ya veremos ahora cómo, para en lugar de sobreescribir, añadir. Esto es algo que también cualquiera que se haya aprendido algún código de programación, como PHP o como el propio C++, pues tiene sistemas muy similares para hacerlo, aunque los signos o símbolos sean distintos. El modo de hacerlo es muy sencillo. En lugar de utilizar una vez el símbolo mayor que, tenemos que utilizarlo dos veces, el símbolo mayor que. Vimos ya cómo utilizándolo una vez crea el archivo si no existe y sobreescribe los contenidos si ya existiera. Pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de sobreescribir, lo que vamos a hacer es añadir. Ya tenemos el archivo creado y ahora lo que tenemos que hacer es escribir dos veces el signo mayor que. Y ahora ponemos de nuevo la ruta, que va a ser la misma, porque queremos que añada en este archivo. Ya lo llevo a cabo y ahora podemos hacer como antes el listado y veremos como en lugar de devolvernos una única vez grabada con 53, nos tiene que devolver el doble, 106, porque lo grabó dos veces. Escribimos de nuevo para que nos devuelva el número de líneas, igual que hacíamos antes. Y observa como ahora nos devuelve 106, justo lo doble, porque lo que ha hecho es añadir dos veces el contenido, como le indicamos. Por tanto, la diferencia entre usar dos veces el símbolo mayor que o una vez. Creo que queda clara la utilidad que puede tener. De nuevo nos quedamos en lo fundamental tanto de pipes como de redirecciones. Desde luego habría bastante más. Siempre recuerda, para más información, por ejemplo, información online sobre Bash Shell. Y aquí, por ejemplo, podrías ver también cómo llevar a cabo redirecciones de entrada. Se usa mucho menos, pero sí que puede ser muy útil la redirección de salida, y las pipes que veíamos ahora, pues como ves aquí tienes información mucho más completa para profundizar. Seguimos con otro tema que también puede ser muy útil en todas las ocasiones, que es lo que se conoce en inglés como Job Control o el control del trabajo. Hasta ahora, como ves, siempre hemos ejecutado comandos en el prompt de el shell y esperamos a que terminaran de ejecutarse. Está bien para comandos que son relativamente rápidos, pero ¿qué pasa si esos comandos se van a estar ejecutando durante bastante tiempo? Estar esperando a que acabe de ejecutarse puede ser que no queramos que sea así. El Bash Shell de nuevo nos provee con una buena solución para este tipo de cosas, habilitándonos para empezar comandos, pero que se ejecuten en lo que se conoce como el background, lo que diríamos nosotros en un segundo plano. Y ese comando continúa ejecutándose incluso aunque nosotros sigamos trabajando con el Bash Shell y llevando a cabo nuevas tareas. Por ejemplo, supongamos que queremos usar el editor de texto Emacs para editar un archivo cualquiera. Pero también queremos poder seguir usando la ventana de la terminal actual mientras que Emacs se ejecuta en su propia ventana de la pantalla. Pues para empezar un comando en segundo plano, lo único que tenemos que hacer es escribir después de su nombre un ampersand, que es el símbolo AND. Este símbolo, aquí lo vemos y ahora lo utilizaremos. Es el símbolo que tenemos que poner después del nombre, simplemente para que se ejecute en segundo plano y podamos seguir utilizando la terminal. Así que si escribimos, por ejemplo, Emacs y ahora el nombre de un archivo cualquiera, da igual, porque si no existe, recuerda que lo crea, o sea que archivo txt, por ejemplo, y ahora ponemos el ampersand para indicarle que lo inicie en un segundo plano y que nos permita la terminal
para seguir funcionando. Observa como aquí, ahora lo explicaremos, aquí tenemos para empezar la ventana de Emacs en la que podemos llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. Pero aquí seguimos teniendo, como vemos, nuestra terminal y, como ves, aquí aparecen dos números que hacen referencia a esa nueva instancia en segundo plano que hemos abierto. Empezar un comando de este modo es conocido en idioma Linux por empezar un background job o un trabajo en segundo plano. Y, como decíamos, hace que el shell nos muestre dos tipos de información. La primera, que vemos aquí, que es el número de trabajo entre corchetes. Y la segunda, esta otra que vemos aquí, es la ID del proceso, el proceso que se ejecuta para el conjunto de sistema de Ubuntu. El número de trabajo puede sernos muy útil porque podemos ejecutar múltiples comandos en segundo plano, no únicamente uno. Y el número de trabajo nos provee con un modo de identificar cualquiera de esos comandos de segundo plano en concreto. El número de trabajo, como vemos aquí, es un identificador dentro del contexto del actual shell, del shell que estamos utilizando únicamente, en exclusiva. Y como decíamos, a diferencia del identificador que aparece después de aquí, es un identificador de proceso único para todo el sistema Ubuntu. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Como ya supondrás, lo que significa que esté ejecutándose en segundo plano con respecto a este shell, a esta ventana de terminal que tenemos abierta en concreto ahora, es que si cerramos aquí, este segundo plano de Emacs se cerraría también, ya que depende de esta instancia del shell, por llamarle así. ¿Por qué es tan importante contar con estos dos números? Porque es los que nos va a permitir poder referirnos. Recuerda que no solo puede ser Emacs, sino que puede ser otros comandos. Y puede que en un momento determinado algún comando requiera que introduzcamos nosotros información interactiva, que escribamos algo. Si está en segundo plano no podemos hacerlo, por tanto necesitamos algún modo para poder de nuevo traerlo a la ventana principal del shell, o incluso también en un determinado momento para poder terminarlo si queremos. ¿Cómo podemos hacer para despertar un comando que se encuentra en segundo plano y que pase de nuevo a la ventana principal de la terminal y poder interactuar con él? Pues simplemente tenemos que utilizar el símbolo del tanto por ciento y después indicar el número de trabajo. Recuerda que podrían ser más de uno, aquí tenemos solo uno, pero para despertarlo, para que vuelva a un primer plano, pues simplemente escribimos, como decíamos, el tanto por ciento y el número de trabajo después. De este modo, como vemos aquí, ahora ya estaríamos interactivos con Emacs y con el archivo en concreto que tenemos abierto. Pero del mismo modo, igual que podemos despertarlo, podemos también terminar un proceso. Para ello tenemos que utilizar el comando tan rotundo, el comando kill, que hace referencia a matar un proceso que en ese momento se encuentra activo. Es exactamente lo mismo que hicimos ahora, pero poniendo delante el comando kill. Por lo tanto, si escribimos kill y ahora el tanto por ciento 1 para referirnos a un trabajo en concreto, podrían ser más de uno, de nuevo repito, pues con esto lo que hacemos es cerrar. Ya ha desaparecido de aquí también la ventana de Emacs, por lo tanto lo hemos cerrado mediante el uso de kill. Pero al conocer no solo el número de trabajo para alguno de los procesos en segundo plano, sino también el identificador del proceso, que en este caso es para todo el sistema Ubuntu, esto lo que nos permite es usar ese comando kill para terminar un proceso desde otro shell distinto. Los números de trabajo son únicos para un shell específico, como decíamos hace un momento, pero mediante el uso del número de proceso podemos cerrar un proceso que esté teniendo lugar en segundo plano desde cualquier otro shell, no tiene que ser desde el mismo desde el cual se abrió. Lo vemos abriendo una nueva terminal, por ejemplo, y ahora lo que tendríamos que hacer, aquí tenemos el número del proceso, escribir kill, y ya ha terminado. Ya hemos con eso acabado con ese proceso segundo plano, aunque nos encontremos en otra instancia del shell distinta de aquella en la cual ha sido creado.
En general, para comandos que se ejecutan en unos segundos o menos, pues no tiene mucha importancia, pero para ejecutar comandos de larga duración en segundo plano es muy importante este tipo de entornos que permiten llevar a cabo actividades a veces que consumen muchos recursos y que pueden llevar mucho tiempo. Pues trabajar en segundo plano puede tener una gran utilidad. De nuevo, como siempre, este control job es mucho más flexible y poderoso que la introducción que hemos hecho aquí. Para completa información sobre el control del trabajo, el job control, usa el comando info, por ejemplo, para ver la referencia sobre el bash shell, igual que hacíamos antes con man. Recuerda, también puedes hacerlo con info para cualquiera de los dos. Y de nuevo, una información muy completa y muy útil para profundizar. Vamos a ver ahora cómo explorar el archivo de configuración bash. Porque cuando empieza un bash shell en Ubuntu, el sistema operativo lee una cierta cantidad de información, de configuración, de varios archivos de texto en el sistema. Y el orden en el que los lee es el mismo que puedes ver aquí en pantalla. Este símbolo que vemos aquí, que a saber cómo se llama, es un atajo bash para referirse a cualquier directorio home del usuario. Por lo tanto, poniendo esto delante, hacemos referencia a que tiene que estar dentro del directorio de inicio del usuario, en mi caso suso, y después hay que buscar el resto de la ruta, aquí en este caso un archivo llamado bash profile o otro llamado bash rc. Pero con esto ya indicamos que esté donde esté, se encuentra en el directorio personal o en el directorio de inicio del usuario. Dentro del navegador de archivos, si recuerdas, decíamos primero dos que se encuentran dentro del directorio etc, y el nombre era de uno profile y de otro batch rc. Vamos a buscarlos. Aquí tenemos el primero, bash rc. Podemos abrirlo simplemente pulsando, se nos abrirá en el editor de texto, aquí lo tenemos. Y el profile, que aquí lo tenemos y que también podemos abrir. Aquí los tenemos los dos. Se trata de dos archivos de inicialización del shell y que son leídos e incorporados cuando bien cualquier usuario se loguea dentro del sistema, en este caso lo que se lee es este, etc profile, o cuando empieza un bash shell. Cuando empieza el bash shell es que se lee es este otro, bash rc. Los otros dos son archivos que se encuentran, como decíamos, en el directorio personal, pero son archivos ocultos, llevan el punto delante, como ya sabes. Vamos a acceder desde la terminal. Vamos primero a identificarnos y entrar como raíz, y ahora, por ejemplo, hacemos un ls. Recuerda que ya estamos en ese directorio, y vemos por un lado bash rc y por otro profile. Son los dos archivos a los que hacíamos referencia. Como ocurría con los archivos de configuración de todo el sistema, estos archivos, tanto el bash rc como el profile, son leídos por el shell, bien cuando se hace login de usuario, que es cuando se lee el profile, o bien cuando se lee para cualquier shell. Entonces, en este caso lo que se usa es bash rc. Podemos también editarlos poniendo el nombre, perdón, que hay que llevar el punto delante, desde luego, y recuerda, si queremos que se abra en segundo plano, vamos a hacerlo así, y se nos abre ahora en la ventana del Emacs. Aquí tenemos este archivo. Vamos a abrir de bash rc porque es el más interesante por varias razones. Es en este archivo donde podemos habilitar para cada usuario, donde podemos personalizar distintos aspectos de cómo funciona el bash shell, de ahí la importancia que tiene. Ya también tienes que recordar cómo nos podemos mover a través del archivo. Podemos, por ejemplo, indicarle cómo buscar comandos, el tipo de prompt que se tiene que mostrar, el número de comandos que tiene que recordar
en el history, como ya vimos. También recuerda, es importante que todas las líneas que aparezcan con este símbolo de almohadilla delante significa, es el modo en el que indica que es un comentario, por lo tanto no es tenido en cuenta. Lo que es parte del script y por lo tanto se ejecuta es aquello que no está, que no se inicia con las almohadillas. Desde este archivo bashrc podemos incluso determinar atajos para poder especificar comandos Linux. Si creemos que hay que escribir muchas letras, pues podemos reducirlas creando un atajo en este archivo. También nos permite poder crear comandos shell personalizados, crear nuestros propios comandos. Aunque esto no es lo que vamos a tratar de momento en este curso que estamos viendo. Es un tema interesante, pero que se va un poco más allá de lo que es este curso en sí. Porque todos los shells de Linux proveen con un comando llamado language, que se construye a través de loops y soporta expresiones condicionales y que nos permite, por tanto, escribir scripts para el shell. Ya digo que explicar ahora cómo hacer scripts para el shell se va fuera del alcance de este curso, aunque es un tema, como ya digo, muy interesante. Para aquellos interesados en profundizar en el tema, ponemos dos enlaces. Este primero, el tutorial de escribir script, de scripting en el shell de Linux, muy completo, y que puede servir para profundizar en este tema. Y el proyecto de documentación Linux, que cuenta también con un apartado dedicado a el scripting, a la escritura de scripts para el shell, que también puede serte de ayuda. Aquí tienes las dos direcciones. Si no la ves para el vídeo, y la copias en un momento, esta es una y esta es la otra. Estos dos archivos a los que estamos haciendo referencia ahora los crea automáticamente el sistema cada vez que creamos un nuevo usuario. Como decíamos, aquí estamos viendo el archivo bashrc que se encuentra en el directorio del usuario. Y vamos ahora a pararnos un poco. Vemos aquí, esta es una de las líneas ejecutables y está utilizando aquí una variable de entorno. Vamos a hacer ahora referencia, a explicar un poco en detalle lo que son las variables de entorno. Al hablar de variables de entorno entramos ya en el terreno de programación, pero en este caso es necesario para poder explicar posteriormente los aliases, así que por lo menos una visión, no en detalle, pero por lo menos para poder entenderlo. Las variables de entorno son variables que se definen siempre en el contexto de un shell, por lo tanto van a pertenecer y van a ser usadas y leídas por las aplicaciones en este shell, en el shell desde el cual van a ser creadas. Una de las variables de entorno más utilizada es la variable path, que es usada para listar los directorios, que tienen que aparecer separados por comas, en los cuales el shell va a ir buscando por orden para intentar encontrar comandos. Para poder examinar las distintas variables de entorno que estén definidas en un shell, podemos usar tres mecanismos distintos. Podemos utilizar un comando interno del shell que es set. Vamos a escribirlos aquí, aunque no debería hacerse, pero bueno, simplemente ahora para verlos, porque después solamente vamos a utilizar uno de ellos, pero por lo menos para recordar los nombres, set. Otro que es el comando print env, que nos sirve también para mostrar la lista de variables de entorno seleccionadas, y otro que es el que vamos a utilizar, que es echo, que hace un eco del shell y muestra las variables de entorno específicos. Vamos justo a hacerlo con el echo para ver cómo funciona. Ya digo que en este caso simplemente estamos haciendo referencia a este tema justo porque lo vamos a necesitar después, pero es un ejemplo de cómo determinadas cosas explicarlas de una forma tan poco estructurada, no ir a la base, no empezar explicando lo que son las variables para que se usan, pero claro, no estamos ahora en un curso de programación, por lo tanto simplemente nos centramos en el tema concreto que nos interesa. Me refiero con esto que si parte de lo que estamos explicando no lo entiendes, es muy normal. Veamos cómo utilizar entonces el comando echo para recuperar las rutas que se encuentran en path. Hay que escribir path con el símbolo del dólar delante. Un momento explicamos por qué, haciendo así. Y observa cómo ahora aquí nos aparecen esas rutas, que es donde el shell va a buscar comandos. Estas son las rutas por defecto más una que añadí yo, pero después podemos, veremos también un momento cómo hacerlo, añadir más rutas donde si queremos puede buscar comandos el shell.
Cuando usamos el comando echo para mostrar el valor de una variable de entorno, debemos referirnos a la variable de entorno precediendo el nombre, como decíamos, con el signo del dólar. Eso es para decirle al shell que haga eco del valor de la variable en lugar de hacer simplemente eco de la propia variable, que es lo que ocurre si escribimos echo, en minúsculas, sin poner delante, lo vemos aquí, path, y observa como lo que hace en este caso es simplemente devolvernos path en lugar de devolvernos el valor que tenga esa variable. Para añadir un directorio a la lista de directorios, para los que va a buscar por comandos, podemos ejecutar un trozo de código como el que vemos aquí dos veces, para añadir en este caso usr suso bin y aquí home suso bin. Y observa como después, si volvemos a hacer un path a la variable, vemos como ya nos los incorpora como directorios incluidos. Como decíamos, podemos hacer lo mismo utilizando otro comando en minúsculas, print env y path, en este caso escrito así. Observa cómo nos devuelve exactamente lo mismo. Es un comando que ya está diseñado para mostrar variables de entorno, por lo que no necesitamos precederlo con el símbolo del dólar, como tenemos que hacer en el caso de utilizarlo con echo, como hicimos aquí. El comando print env y también el send son más usados para mostrar valores de variables de entorno y que mediante el uso de los pipes, de las tuberías, como ya vimos, y el comando grep nos permite ver substrings. Dijimos hace tiempo que cuando trabajamos con el comando history, que podíamos configurar el número de comandos que guardaba. Eso también acabamos de decir hace poco, que se encuentra en el archivo bashrc dentro del directorio personal. Vamos a empezar por editar ese archivo. Recuerda que ya lo hicimos antes. Ya estaba logueado, así que puedo ir. Y observa aquí, donde tenemos el valor para hits, podemos incluir más valores e indicar, por ejemplo, el tamaño de los archivos y el tamaño de archivos que tiene que guardar. Podemos hacerlo poniendo primero el export y ahora his file size y le damos un valor, vamos a poner por ejemplo 1000. Y lo mismo podemos hacer por ejemplo con export his size, vamos a darle también un valor de 1000. Ten cuidado cuando hagas este tipo de cambios, estamos modificando la propia configuración del archivo bashrc, así que si no estás seguro de lo que estás haciendo, mejor no hacerlo. En este caso con esto sí, no hay problema, tal como lo ponemos aquí, o cualquier otro valor también podrías hacerlo. Pero otros cambios, hazlo siempre antes documentando y viendo claramente cómo hacerlo. Esto lo hemos guardado, ya se encuentra aquí. Recuerda que este archivo es llamado cada vez que creamos un shell, por lo tanto de momento el shell va a seguir estando el mismo. Si ahora hiciéramos aquí, como decía el sistema que explicaba hace un momento, para utilizar print, bueno, tiene que ser en minúsculas, print env, y con la tubería, que también ya explicamos, y el comando grep a hist, si lo hacemos así, observa como solamente nos devuelve el que teníamos antes, porque está utilizando aún la versión del bashrc anterior a que guardáramos. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar este shell, abrir otro, y ahora en el nuevo shell sí veremos cómo nos devuelve todos los datos. Recuerda que una de las cosas que se guarda son los comandos que hicimos antes, aunque sea en otro shell. Y justo es un ejemplo este de cómo ahora tenemos que escribir lo mismo, y es bastante más rápido. Recuerda, con control P ya lo tenemos escrito, tiene que ser exactamente lo mismo, pero el resultado va a ser distinto, porque ahora nos devuelve también el tamaño que hemos indicado para el número de archivos que queremos que guarde en el history, que es lo que hace referencia el hist de aquí del principio.
Vamos a terminar la parte del curso dedicado al shell y al trabajo con línea de comandos, aunque estaremos haciendo uso de la línea de comandos en alguna otra ocasión, pero en cuanto a su explicación, vamos a terminar hablando de los aliases, que es otra característica del bash shell que tiene una gran potencialidad. Cuando hablamos de un alias, hablamos de un string que el shell reconoce y que incluye ya automáticamente dentro de un comando sin que tengamos que escribirlo. Los más comunes suelen utilizarse con los comandos cp y sobre todo con rm, remove, para impedir que accidentalmente sobreescribamos o borremos archivos. Lo que hace con cp es encuentra el lugar donde se le dice un archivo con el mismo nombre, en lugar de sobreescribirlo, directamente nos pregunta, y en el caso de eliminar también, antes de eliminarlo, nos pregunta si realmente queremos eliminarlo. Es algo que todos sabemos que suele hacer mucha falta, porque recuerda que lo que removemos desde la terminal no va a la papelera, por tanto, para recuperarlo después es realmente difícil. Así que utilizar este tipo de alias puede ser realmente muy útil y nos puede solucionar algún problema de vez en cuando. Este tipo de alias podemos definirlos en la terminal, lo cual no es muy operativo ya que dura el tiempo que tengamos abierto el shell. Pero ya veremos después cómo también podemos hacerlo en el propio bash src, en el propio archivo. Para empezar vemos cómo crear un alias desde aquí. Utilizamos el comando alias. Y ahora primero indicamos a quién se lo queremos aplicar. Vamos a poner a remove, que nos es más fácil después de probarlo. Y tenemos que poner ahora simplemente el alias que queremos que utilice, que es rmi, para que nos pregunte. Con esto simplemente ya hemos creado nuestro alias. Si ahora utilizo el comando remove para eliminar un archivo, por ejemplo este, observa cómo nos pregunta: ¿realmente queremos borrar ese archivo? Podemos poner sí o no, en este caso ponemos no, y ya solucionamos el problema. Si no tuviéramos el alias creado, nos habría borrado ya directamente el archivo sin más. Así que un buen ejemplo de la utilidad. También en el caso de sobreescribir, que puede ser con cp, también puede valernos. Puedes usarlo para cualquier otro tipo de comando y con las opciones que quieras. Yo recuerdo, por ejemplo, usarlo hace mucho tiempo en el IRC, los alias y los aliases, que se usan mucho, y que el sistema es exactamente el mismo que el que estamos viendo ahora. Este no es demasiado práctico escribirlo de este modo, ya que tendríamos que ponerlo cada vez que abriéramos la terminal, una ventana de la terminal. Pero como decíamos hace un momento, podemos también escribirlo en el bash src. Es una de las posibilidades que nos da este archivo. Vamos a abrirlo como antes. Y lo único que tenemos que hacer ahora dentro del archivo es escribir exactamente lo mismo que escribimos antes. Aquí, si ves, ya lo he puesto, alias rm igual rmi, pero igual podemos hacerlo para alias cp igual cpi, y podríamos hacerlo para todos los que quisiéramos. Recuerda guardar y recuerda después abrir otra vez la ventana del shell para que recargue ese archivo. Lo hacemos así. Si ahora ponemos, por ejemplo, remove /png sin escribir el alias antes en el shell, observa cómo nos sigue preguntando si realmente lo queremos borrar, porque lo tenemos en el bash shell. Incluso es posible hacerlo de otra manera. Si observas dentro del archivo batch src, aquí aparecen estas tres líneas. Como decimos, son líneas que aparecen delante con una almohadilla, por lo tanto se indica que son comentadas. Podemos descomentarlas, una palabra que no existe en castellano, pero bueno, sabemos a qué nos referimos. Podemos quitar las almohadillas y hacer que de nuevo sea código ejecutable, y así podremos guardar todos los aliases en un archivo en nuestro propio directorio, que vemos la ruta, llamado bash aliases. Con eso no sobrecargamos el bash src y podemos escribir en este archivo todos los aliases que queramos y funcionarán exactamente igual. Simplemente hay que quitar la almohadilla en los tres que hay aquí para que funcione y crear después un archivo llamado bash aliases con el punto delante, y dentro de él guardar todos los aliases que queramos, como los que tenemos aquí. Pues simplemente podemos incluso copiar y pegar estos dos y cualquier otro que creáramos.
Con esto terminamos la parte dedicada al estudio, la introducción a la línea de comandos, a el shell, que creo que a partir de lo visto, pues ya profundizar y empezar a utilizarlo no tiene por qué ser complicado. Se va a alargar un poco este vídeo tutorial, pero bueno, como dijimos al principio, vamos a tratar sobre cómo crear imágenes virtuales de sistemas operativos dentro de Linux, en este caso utilizando los dos sistemas que nos provee, tanto nos lo provee en este caso Automatics. Vamos a hacerlo desde Automatics y vamos a hacerlo tanto con VMware, que es el sistema más conocido, realmente magnífico, que es el, por ejemplo, que estoy utilizando en Windows para Linux, pero que también se puede hacer de Linux para Windows, que es lo que vamos a hacer. Pero existe también otro, VirtualBox, que permite hacer prácticamente lo mismo que VMware, es bastante más liviano y puede ser también una alternativa interesante. Vamos a ver cómo instalar los dos y lo fundamental de cada uno de ellos. En cuanto a instalar, de nuevo nos encontramos con que están en Automatics, por lo cual el proceso es muy sencillo. Voy a utilizar una nueva instalación de Ubuntu, ya que necesito más espacio para poder instalar de nuevo otro sistema operativo con cualquiera de estos sistemas, de estas máquinas virtuales. Vamos a empezar instalando el VMware Server. Podríamos instalar ya los dos a la vez. Vamos a hacerlo uno por uno. Simplemente lo seleccionamos como siempre, pulsamos en Start y se inicia el proceso, que ni mucho menos vamos a estar aquí viéndolo en el vídeo tutorial. Está totalmente automatizado. Simplemente tiene que descargar, que en el caso de VMware es bastante. Una vez terminada la descarga, son 100 y pico megas, iniciamos la instalación, aceptamos en los términos y se inicia la instalación del programa, de la máquina virtual. Posteriormente nos pide un número de serie, un serial. Si colocas sobre la caja, observa como aquí te dice que puedes conseguir el serial libre, de modo gratuito, en la dirección que aquí te pone de VMware, a donde tienes que ir, y simplemente desde allí hay que cubrir un pequeño formulario y ya te da un serial, que es el que tienes que poner aquí. Yo ya lo tengo de otras ocasiones, pero recuerda que la dirección la tienes directamente poniendo aquí en la caja, aparece ahí debajo la dirección donde solicitar el serial. Aquí tenemos la página y aquí el formulario que hay que cubrir, indicando en este caso de los que aparece aquí, server. Una vez que cubrimos esos datos, aquí tenemos el número de serie, lo copiamos y lo pegamos dentro de la caja y pulsamos para seguir con la instalación. Una vez instalado, aquí en herramientas de sistema, veremos cómo nos aparece, además de Automatics, la consola de VMware Server, que aquí abrimos. Para empezar, indicamos que va a ser en localhost porque queremos crear nuestro propio ordenador. Pulsamos sobre conectar y ahora desde aquí podemos crear una nueva máquina virtual. Recuerda que para hacerlo tienes que tener algún sistema operativo colocado mejor en el CD para que lo instale desde allí, pulsando sobre Next. Aquí se indica el tipo de instalación y aquí ahora buscas Windows, el Windows que quieras instalar. Y ya empezaría el proceso. No lo vamos a hacer como decía aquí, pero ahora simplemente tendrías que dar adelante y empezaría el proceso de instalación. Dentro de VMware, recuerda que lo estoy haciendo en Windows, un VMware donde estoy ejecutando Ubuntu. Ahora quiero hacerlo dentro de Ubuntu, otra vez con la máquina virtual, VMware en este caso. Quiero instalar Windows, no deja, pero vamos a probar con otro sistema. De todos modos, yo con el VMware lo tengo instalado en el portátil y el sistema es igual de sencillo que en Windows, no tiene ninguna complicación.
Volvemos a Automatics porque dentro del apartado de virtualización tenemos el otro programa VirtualBox que indicábamos, que es otra máquina virtual, como decía, con bastante menos peso que VMware y con funcionalidades muy similares. Vamos a pulsar para que nos lo instale. Una vez descargado, en este caso es bastante más rápido, son unos 14 megas. De nuevo, aceptamos la licencia y se inicia el proceso de instalación. Instalación que también es muy rápida, indica cuando termina de instalar lo que hay que reiniciar el sistema operativo. Pulsamos sobre aceptar, termina y ahora, como ahí indicaba, vamos a reiniciar para poder utilizarlo. Una vez instalado, de nuevo en herramientas del sistema, aquí tenemos Synoptek VirtualBox. Pulsamos y se nos abre el programa que en cuanto a su estructura es bastante similar, no es justo igual, pero bastante similar a VMware. Aquí tenemos nueva. En este caso, aquí como vemos en preferencias, podemos configurar distintas cosas. Interesante, por ejemplo, esto de entrada, aquí es indicar la tecla con la cual vamos a poder salir cuando estemos dentro del sistema operativo para poder volver al sistema original. En este caso pone control derecho. Yo otra vez que lo instalé me daba problemas, voy a poner F12, que con este me funcionaba bien. Después para salir es un problema. Pulsamos sobre nueva, siguiente, le damos un nombre, el tipo de sistema operativo, en este caso voy a instalar Windows Vista, una versión Lite que tengo por aquí. Aquí puedes indicar la memoria RAM que va a usar, 512, y en el disco duro ponemos disco duro nuevo para que nos lo configure, la imagen de expansión dinámica, y le damos un tamaño. Aquí ya tiene, son 19,53 gigas, esta cantidad de aquí, vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a quitarle un poco, dejar espacio para otras cosas, porque eso es justo el tamaño que tiene la máquina virtual. Vamos a dejarlo así. Para instalar, que lo que nos interesa bien llega. Aquí está ya el disco duro, donde se va a llevar a cabo. Y ahora pulsamos sobre terminar, como ves, de nuevo sencillísimo. Y ahora ya tenemos creada la máquina vista. Recuerda que tienes que tener el sistema operativo metido en el CD, desde luego. Pulsa sobre iniciar. Aquí ahora indica justo eso que te decía antes. Vamos a pulsar sobre OK. Siguiente. Aquí hay que configurar una serie de cosas. Vamos a poner un poco más hacia aquí para que se vea. Vamos simplemente. Y ahora se inicia. Y como ves ya está cargando Windows para empezar la instalación. Ahora ya estamos con una instalación típica de Windows. Aquí vemos el Windows Vista en funcionamiento. En este caso es desde el portátil. Lo estoy grabando con Record My Desktop, un programa para Linux, aunque la voz posteriormente se la añado desde Camtasia. Al pasar de Linux a, que es en formato GG, al pasarlo